en este caso, como es el exponente es homogénea de grado cero, esta es homogénea de grado 3, esta es homogénea de grado 1, el cociente es homogéneo de grado 2, y sacándole la raíz queda homogénea de grado 1, entonces esta es homogénea de grado 1, lo mismo para esta, solo que esta es de grado 4 aquí arriba, 4 menos 2 da 2, raíz de 2, lambda raíz de, lambda al cuadrado raíz es lambda a la 1, entonces homogénea de grado 1, entonces H es homogénea de grado 1 en este caso, pero habían otros en las que no era homogénea y por distintas razones, ¿vale? Eh, bueno, este no lo voy a hacer porque es bastante claro cómo se hace, simplemente se miran los menores, en todas les puse definida, en unos era definida negativa, en otros definida positiva, pero en todos era definida, entonces solo tenía que mirar los menores primarios. Entonces construían la matriz 3x3 y miraban los menores para que tuvieran los signos del, de la manera que se necesitaba. Y ya ese no era tan complicado. Y graficar la curva de nivel, la mayoría eran de este tipo, habían otras un poquito distintas, pero pues ustedes saben cómo se grafica una curva de nivel, ¿no? Eh, Acá voy a mostrarles esa, por ejemplo. Acá. Entonces es la curva de nivel eh, mínimo entre x, xy. XY no, si era XY, sí, que hay unos que da x sobre y. En algunos casos tenía un más uno o algo así, en otros no. Bueno, entonces si cogían la curva de nivel k, digamos k igual a 1, eh, entonces la condición era que x fuera menor que x por y, simplificando es que y sea menor que 1, digo mayor que 1, y en ese caso graficaríamos x igual a k. Y el otro caso es que y sea mayor que 1, les digo menor que 1, fíjense que o sea, es cambiando el signo, y en ese caso graficarían x, y igual a k, y despejando es y igual a k sobre eh, x, y ahí graficando eso pues sería, si fuera con el más 1, aquí se le restaría, entonces sería menos 1 y aquí menos 1. ¿Sí? Esa es la pregunta que me hicieron ahí, pero bueno, estamos graficando ahora sin el más 1. Entonces, eh, lo que hacían era graficar esa curva de nivel. Fíjense que eh, hasta 1 se va a comportar de esta manera, se va a comportar como x igual a k, entonces este es k, y después se va a comportar como un cociente de esta manera. Y lo que les pedí es que graficaran varios puntos, entonces es que señalaran que, por ejemplo, este es el punto k, 1, bueno, no, 1 no, 2, k, este es k, 3, este sería no sé, el x igual, digamos, a 2, entonces sería 2, k medios, sí, este punto de acá. Y así, era simplemente graficar con eso y lo que les decía de señalar los puntos era mostrar, pues que estaban realmente graficando la curva que estaban mostrando, pero pues no era así tan importante esa parte, desde que tuviera como la forma adecuada, que en este caso, la mayoría de los casos era así, en otros casos eran como unas Ls, pero digamos que no de 90 grados, y ya, ese era más o menos ese punto, ¿vale? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y pues falta el de las derivadas, que en este caso es
e a la x más y al cuadrado por la raíz de x al cubo y sobre z menos x. Entonces f es igual a esto, ¿sí? Tienen f, entonces sacamos el logaritmo natural de f y eso se vuelve el logaritmo natural de e a la x más y cuadrado más un medio, porque se puede bajar la raíz cuadrada del exponente de logaritmo natural de x al cubo y sobre z menos x, pero eso al mismo tiempo se puede simplificar más, porque por ejemplo acá, logaritmo natural de e es 1 y este exponente se puede bajar, entonces quedaría x más y cuadrado por el logaritmo natural de e, que es 1, entonces queda solo x más y cuadrado. Y aquí queda un medio logaritmo natural de esto. Esto es una multiplicación y está dividido por algo. Entonces puedo volverlo de esta manera. Sería un medio de 3 logaritmo natural de x más logaritmo natural de y menos logaritmo natural de z menos x. ¿Listo? Y ya. Entonces, si calculamos la derivada con respecto a x, va a ser f por la derivada de esto con respecto a x. Si diríamos esto con respecto a x, aquí nos queda un 1, este se va, aquí nos queda 3 sobre x, y aquí nos queda menos un medio de z menos x sobre x, aquí el x arriba, pero fíjense que, eh, digo, la derivada interna de esto es menos 1, fíjense, de esto con respecto a x es menos 1, entonces quedaría menos por menos, más, y quedaría así. Y esta es la derivada con respecto a x. Y pues con respecto a y, parecida, ¿no? Si ven que las derivadas no salían tan complejas y si aplicaban logaritmos, salían bastante sencillas, 3 términos. Y aquí queda f. Y pues yo les mandé el correo diciéndoles que podían dejar el f, o sea, no tenían que reemplazar f por esto, sino podían dejar ahí simplemente escrito f, y ahí se entendía que esa era la función original, ¿vale? Y listo. Ese era el parcial, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Pero una pregunta, ahí ese era el del vector gradiente, Sí, ese es ¿cierto? el vector gradiente. Entonces se ponía cada una en orden de X, Ajá. Y y Z. Sí, se hacía este vector. Ok, listo. F de Gracias. X, F de Y y F de Z. Pues se derivaban todas y ya. Pero fíjense que derivar aquí es fácil. En Z se van a ir todos estos y solo va a quedar esta, que va a ser esta, pero con el signo cambiado. Y esta expresión, digo, con el signo cambiado. Y con respecto a Y se va este y este, quedaría solo 2Y y más un medio de 1 sobre Y. Y listo. Entonces, así se hacía, digamos que de una manera sencilla. Ah, los que estaban, esos también se podía mirar por, eh, por logaritmos, también salen un poquito más sencillos. Eh, no me acuerdo cómo eran, creo que había uno que era así. Igual a sigma más, no, sigma no es, x a la sigma más y a la sigma más z a la sigma, todo a la rho sobre sigma y todo esto sobre x más y más z. Entonces, fíjense, cuando yo dije que dejaré en términos de esto, pues lo que me refiero es que eh,
estas son constantes, entonces no van a, no van a afectar el resultado de la derivada, ¿sí? Es decir, esto no depende de X, esto no depende de Y, ni esto de X, ni de Z, ni de Y, ni de Z, ni nada. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues, primero, si le aplicamos logaritmos, esto queda así. Logaritmo natural de f es igual a rho sobre sigma por logaritmo natural de x a la sigma y a la, bueno, sí, y a la sigma más z la sigma menos logaritmo natural de x más y más z. Y ya, entonces derivaban con respecto a cada una. Entonces eso les iba a dar algo así como, digamos, la de x se iba a ser f por, eh, fíjense que al bajar el sigma se cancela, ¿sí? Entonces sería rho por x a la sigma menos 1 sobre x a la sigma y a la sigma eh, z a la sigma y menos 1 sobre x más y más z. Y listo. Esa es la de x, por ejemplo. Entonces fíjense que queda el rho y el sigma, que son los que determinan la derivada, ¿vale? Bueno, entonces eso sería eh, todo el parcial. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces podemos comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver, digamos que esto es un repaso de cálculo, pero es necesario que lo veamos porque después se va a usar. Este tema fue el que coincidió más o menos con el paro el semestre pasado, entonces yo hice unos videos como explicando el tema. Entonces voy a subir ese video aparte de la clase de hoy, pero en el video voy a hablar más o menos de lo mismo que es la clase, pero de pronto ahí voy a hacer unos ejemplos distintos, o sea, hoy voy a hacer unos ejemplos distintos para que, eh, digamos, puedan mirar los ejemplos del video y de la clase y pues entiendan un poquito más, ¿vale? Entonces, eh, comencemos. Estas son las diapositivas, las acabo de subir al Classroom, ¿listo? Entonces ya pueden encontrarlas ahí, las diapositivas de este semestre, de, de este corte, ¿vale? Entonces este corte es optimización estática, digamos que lo de conjuntos convexos hace más parte de este corte que del corte anterior, pero por cuestiones de tiempo es mejor verlo en el corte anterior, ¿vale? Eh, entonces, lo que vamos a ver va a ser funciones convexas y cóncavas y cuasi cóncavas y cuasi convexas. Antes de esto vamos a ver funciones crecientes y decrecientes o monótonas, eh, que es otro nombre que se les da. ¿Por qué? Porque algunas propiedades de las funciones monótonas nos van a servir para identificar cuando son convexas o cóncavas algunas funciones en varias variables, ¿vale? Entonces por eso vamos a mirar eh, eso de funciones crecientes y decrecientes. Posteriormente vamos a mirar optimización no restringida y clasificación de los puntos críticos ahí que se obtengan según la optimización, optimización con restricciones de igualdad, es el tema de multiplicadores de Lagrange, y optimización con restricciones de desigualdad, ¿vale? Ese va a ser lo que vamos a ver este semestre. Este corte, y hay algo que les voy a aprovechar para mencionarles. Eh, el último parcial, o sí, más bien, sí, el último parcial, sí,
va a estar dividido en dos partes. La primera parte, que va a valer el 40% del parcial, va a ser digamos que un, un Google Quiz, es decir, para que respondan con opción múltiple, ¿vale? Ese va a ser el 40% del examen y el 60% va a ser un examen oral, ¿vale? En los mismos grupos que hacen los talleres. Entonces, ese grupo, voy a coger cada grupo y les voy a hacer, si es grupo de tres preguntas, si es grupo de cuatro preguntas, y pues a ver cómo les va. ¿Listo? Ese va a ser el 60%. ¿Vale? No, no, no. La nota de cada uno es individual. Lo de los grupos es para dividirlos y no tenerlos a todos en la llamada al tiempo. Sí, las preguntas serían más de interpretación. No les voy a poner a resolver un ejercicio oralmente porque eso no se puede hacer, sino como esto qué significa, qué significa este parámetro aquí, qué pasa si este parámetro cambia de signo, cosas así. ¿Listo? No, en grupo es lo oral, el de selección múltiple sí es individual. O sea, la nota de cada uno va a ser totalmente individual, no va a depender en nada del grupo. Pero lo de los grupos es para tenerlos divididos, ¿sí? Para cogerlos de a grupitos y poder ir preguntándoles, ¿sí? Entonces, traten de estar tranquilos, no hacer así algo muy, muy difícil, y de tener más o menos claros los conceptos. ¿Listo? Bueno, normalmente esto toma temas de lo anterior, ¿no? Entonces, sí, sí, porque es que, digamos, aquí se usa la hessiana y la hessiana es de ambos cortes porque es una matriz que es de primer corte y aparte de ser una matriz, pues es la matriz de segundas derivadas que es del segundo corte y se usa aquí para algunas cosas más adelante. Entonces, en sí, esto está muy relacionado, pero preguntas así como de demostraciones del primer corte o cosas así, no van a ver. Si hay algo de cortes anteriores, es lo que tenga que ver directamente con este corte, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, ya les comenté para que se vayan preparando, ¿listo? Bueno, entonces comencemos con este corte, que sería lo de funciones crecientes y decrecientes, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Esta clase solo vamos a ver este tema, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es que es una función creciente y decreciente, o si una función es creciente o decreciente, se le llama función monótona, porque tiene un comportamiento, digamos, monótono, único, que es o ser creciente o ser decreciente, ¿sí? Por eso se llaman funciones monótonas. Entonces, eh, una función es creciente o decreciente eh, si es una función de... aquí hay un... sí, esto es importante. Eh, para funciones crecientes y decrecientes vamos a trabajar en R. O sea, estas son funciones de una variable, de las que conocen. F de X igual a Y. ¿Sí? Entonces, esto es un número y el dominio es un número y la imagen es otro número distinto. ¿Listo? La fecha de parcial todavía no está clara. ¿Listo? Es que creo que no han como establecido bien el calendario académico, entonces dependiendo de eso estaría la fecha. ¿Vale? Bueno, sí, va a haber taller y material. Eso lo voy a subir en estos días, ¿vale?
Ah, ok. Listo. La próxima clase les digo entonces para cuando queda el parcial, ¿vale? Listo. Entonces, ahora volviendo al tema. Entonces, estamos trabajando en funciones de una variable. Entonces, una función de una variable en otra variable es creciente si x es menor a y, implica que f de x sea menor o igual que f de y. Es decir, si tomamos un número menor a otro y los evaluamos los dos, esa relación de menor se tiene que mantener, aunque puede convertirse en una igualdad, pero no se puede convertir en un mayor, ¿sí? O sea, no puede invertirse la relación, ¿vale? Y es creciente estricta si la relación se mantiene estrictamente. Entonces, si x es menor que y, entonces f de x es menor que f de y, ¿vale? Y es decreciente si la relación se invierte. Entonces, si x es menor que y, f de x es mayor o igual que f de y. Y si x es menor estricto que y, entonces f de x es mayor estricto que y. Esto es decreciente estricta. ¿Listo? Gráficamente se puede ver de esta manera. Una función es creciente si, si para dos puntos, sus imágenes, fíjense que este punto es menor que este otro, y entonces fíjense que sus imágenes mantienen la relación. Entonces, este punto también es menor, f de x también es menor que f de y. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo se comporta. ¿Listo? Esta es una función creciente y, ¿qué dicen? ¿Es creciente estricta o solo creciente? Tal como se ve ahí, ¿no? Exacto, es creciente estricta. Miremos una función como esta. ¿Esa función es creciente o decreciente? Bueno, primero, sí, primero es creciente, decreciente o ninguna. ¿Y es creciente o estricta o solo creciente? Exacto. Fíjense que hay algunos puntos para los que f de x, digo, x es menor que y, ¿sí? Pero sus imágenes son la misma, ¿vale? Entonces, en este caso, esa función sería creciente, pero no creciente estricta, ¿vale? Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Tomemos una función constante, f de x igual a a, ¿cierto? Entonces, tenemos una función que da una constante a. Pongámosle a esa un número. Por ejemplo, f de x igual a 4. Entonces, ¿cómo es la gráfica de esa función? Pues es una constante en 4. Aquí es 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de función es esa? ¿Es creciente, decreciente o ninguna de las dos? Vale, pues miremos la definición. La definición de una función creciente dice que si x es menor que y, esto implica que f de x es menor o igual que f de y. Entonces tomemos dos x y y distintos. Tenemos un x menor que y. Y ahora miremos qué pasa con su imagen, a ver si tienen razón.
Entonces, ¿cuál es la imagen de f de x? Igual a 4. Y la imagen de f de y también es igual a 4. Entonces, f de x es igual a f de y. Pero ¿qué pasa? Si f de x es igual a f de y, pues también es menor o igual, o mayor o igual. En este caso, menor o igual que f de y. ¿Por qué? Porque menor o igual significa o que es menor o que es igual. Y si es igual, es también menor o igual. Por tanto, esta función es creciente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si f de x es igual a f de y, también es mayor o igual. Si es mayor o igual, significa que la relación se está invirtiendo. Por tanto, esta función también es decreciente. Entonces, esta función, una función constante, es creciente y es decreciente al mismo tiempo. ¿Vale? No podría ser solo creciente porque, fíjense, está cumpliendo también las condiciones para ser decreciente. No es, pues, ambiguo, sí, sí, se puede decir que sí, pero la definición es clara, entonces se puede demostrar, o sea, la respuesta es única. La respuesta única es que es ambas, ¿sí? Pero no es que en algunos casos va a ser creciente y en otros decreciente, no. Siempre va a ser creciente y decreciente. Y se apega perfectamente a la definición, ¿vale? Una función mínimo, fíjense que no es una función en una variable, sino en dos variables. Y en este caso estamos hablando de funciones en una sola variable. ¿Listo? Bueno, entonces, entonces ahí vemos que esta función es constante y es creciente y decreciente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la función constante y vemos que es creciente y decreciente, ¿vale? Tenemos la función logaritmo natural de x. Esa la desarrollé en el video, entonces voy a desarrollar otro ejemplo, que es la función exponencial. Entonces, eh, con lo que ustedes conocen de la función, ¿esa función es creciente o decreciente? Listo. Entonces vamos a ver si es creciente o no. Entonces partamos de eh, que queremos saber cómo se comporta e de x comparado con e de y lo único que sabemos de x y de y es que x es menor que y. ¿Listo? Entonces queremos saber cómo se comporta f de x y f de y. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Podemos usar logaritmo natural. Si usamos logaritmo natural, podemos bajar el exponente, ¿cierto? Y al hacer esto, logaritmo natural de es 1. Entonces nos queda x y y. Pero nosotros ya sabemos cuál es la relación entre x y y. La relación de x y y es que x es menor que y. Por tanto, esto se mantiene para todas las demás relaciones. Y tendríamos que e de x es menor estricto que e de y. Por tanto, la exponencial sería una función creciente estricta. ¿Vale? No, no necesariamente por los límites, porque digamos, eh, hay funciones que son de esta manera, y si te fijas, el límite es único, o sea, tiende al mismo número,
pero no es creciente ni decreciente, porque en algunos tramos es creciente y en otros decrece. Entonces, no. La mejor manera es, bueno, ya vamos a ver otra manera más sencilla, pero digamos, inicialmente sería por la definición, ¿vale? Sí, la manera que ya vamos a mirar más adelante es la derivada, ¿listo? Pero pues la derivada solo se puede aplicar cuando se puede derivar. Entonces, pues toca tener en cuenta eso. ¿Listo? Eh, bueno, entonces miremos otro ejemplo. A ver qué ejemplo tenemos aquí. Bueno, miremos mx. Fx igual a m por x. ¿Esa función es creciente o decreciente? Bueno, en este caso m es una constante cualquiera, ¿no? Es la respuesta que está dando Carlos. Esta es una función que depende de m. Fíjense que observemos, ¿no? Tomemos un x menor que y, ¿cierto? Y si lo multiplicamos por m, eh, estaríamos multiplicando por una constante, pero si la constante es mayor que cero, la desigualdad se mantiene, si m es mayor que cero, pero si m es menor que cero, la desigualdad se invierte por propiedades de las desigualdades. Entonces, si m es mayor que cero, entonces sería creciente, y si es menor que cero, sería decreciente. ¿Correcto? Y si m es igual a cero, exacto. Pero aquí hay unos detalles. En este caso sería creciente estricta, en este también estricta, pero si m es igual a cero, sería creciente y decreciente, pero no estricta. ¿Listo? ¿Claro? Vale. Entonces, la respuesta aquí sería que depende de. ¿Listo? Este ejemplo lo desarrollé en el video, entonces si quieren mírenlo ahí. Pero es interesante porque podemos ver, de hecho, hay un ejemplo que no hice en el video y lo podemos hacer ahorita y tampoco está incluido aquí. Eh, pero con este ejemplo se va a ver lo mismo que voy a mostrar con el ejemplo aquí, que es cómo probar que una función no es creciente ni decreciente. ¿Vale? Entonces, con los ejemplos que vimos anteriormente, demostramos que es creciente o demostramos que es decreciente o demostramos que es creciente estricta o demostramos que es decreciente estricta, eh, pero no hemos visto cómo se demuestra que no lo es. Según lo que hemos visto o trabajado durante el curso, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se demostraría que no es alguna de las opciones, que no lo es? ¿Cómo se demuestra que no es decreciente o no es creciente? O no es eh, creciente estricto o no es creciente.
Sí, pero yo veo que lo tienen claro, pero lo que les estoy preguntando es cómo se demostraría, qué método de demostración se usaría. Sí, sí, pero digamos, ¿cómo demostrábamos que un conjunto no era convexo o que una función no era simétrica o cosas así? Exactamente, exactamente. Como dice Carlos, William y Julián, con un contraejemplo, con un ejemplo. Entonces buscamos un ejemplo o un contraejemplo, se puede llamar de la misma manera, donde no se cumpla. Y ya con que no se cumpla en un punto, fíjense que esto dice que esto se debe cumplir para todo X y Y. ¿Sí? Para X y Y que pertenezcan a arbitrarios. Entonces, si encontramos uno en los que no se cumpla, pues entonces ya no va a ser ni creciente, ni decreciente, ni nada de eso. Entonces, miremosla con la función x cuadrado. Tomemos los puntos -1, 0, 1. Entonces, si la función es decreciente, es -1 menor que 0, entonces f de -1 tendría que ser, digo, si la función es creciente, f de -1 tendría que ser eh, mayor que f de 0. Miremos qué pasa. F de -1 es igual a 1 y f de 0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, esto nos llevaría a que f de -1 es mayor que f de 0. Por tanto, esta función no es creciente. ¿Listo? Ya sabemos que no es creciente. Porque hay un par de puntos para los que la desigualdad cambia de, de sentido. ¿Listo? Entonces ya sabemos que no es creciente. Ahora miremos si es decreciente. Si es decreciente, se tiene que cumplir para todos los puntos que la desigualdad cambie de sentido. En ningún caso se puede mantener el sentido de la desigualdad. Pero ¿qué pasa si tomamos a f de 0 y f de 1? Esto es igual a 0 y esto es igual a 1. Entonces tendríamos que f de, tenemos que 0 es menor que 1, pero f de 0 es menor que f de 1. Entonces tenemos un caso donde la desigualdad mantiene el sentido. Y tenemos un caso donde cambia el sentido. Por tanto, por esto podemos decir que no es creciente y por esto podemos decir que no es decreciente. ¿Vale? Claro, el contraejemplo. Y más bien, más bien claro cómo se demuestra que una función no es creciente o no es decreciente, o en este caso que no es ninguna de las dos. Listo. Entonces, por favor, ustedes demuestren que la función x al cubo eh, no es decreciente. Y escríbanme los puntos que usaron para demostrar eso. Que no es decreciente. No les estoy pidiendo que muestren que es creciente, sino que no es decreciente. Pues, sí, porque la pregunta de Sara que si siempre se toma un número a la derecha de otro, sí, pues porque se está tomando uno que sea mayor que otro. Pues es que con coseno es prácticamente lo mismo que con seno, solo cambian los puntos que se eligen. Entonces, pues por eso no le veo mucho sentido hacerlo. Miren ese ejemplo en el video y pues ahí
correcto. Entonces, como f de cero, el ejemplo que dio Jorge, si tomamos los puntos, el x igual a cero y y igual a uno, vemos que f de x es igual, bueno, f de cero es igual a cero y f de uno es igual a uno. Entonces cero es menor que uno, y se mantiene la desigualdad, ¿vale? Entonces ahí ya tendríamos, ahí con esto demostramos no que sea creciente, porque esto, para demostrar que es creciente, esto se tiene que cumplir para todos los números, no solo para estos dos, ¿sí? Entonces, eh, no es suficiente. Pero con esto sí probamos que no es decreciente, ¿vale? Listo. ¿Alguna pregunta ahí de esta parte? ¿Alguien no supo encontrar los puntos? Bueno, entonces continuemos. Eh, Probémoslo con uno sobre x. Vamos a ver. Este háganlo ustedes. Demuestren que f de x igual a uno sobre x es decreciente. Les doy 5 minutos para que lo demuestren, ¿vale? Toca demostrar que es decreciente. No, Sara, con eso no lo estás demostrando porque para demostrar que es, tienen que demostrarlo en general, ¿vale? Sí, esa es una opción. Todavía no está tan claro. Pero
Digamos, la opción de Carlos es una buena manera de mirar el problema. Sí, claro. O sea, esa es la idea, pero la idea es demostrar eso, Camila. O sea, eso es lo que estamos tratando de hacer, demostrar que esa relación inversa se tiene. Esa es la manera, la que dice Jorge. Esa es la manera en la que se muestra esto. Digamos que es la manera más general. Entonces, fíjense que para que esta función sea decreciente o creciente, no puede estar definida en todos los reales. ¿Por qué? Porque la función siempre es decreciente. Miren, aquí va decreciendo, va hacia abajo. Y aquí también va decreciendo, va hacia abajo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí? De aquí a acá, la función crece. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta de esto? Este punto, ahí, en esto, para estos dos puntos, por ejemplo, ahí creció la función. Entonces, eso nos diría que la función no es ni decreciente ni decreciente. Entonces toca, para demostrar que sea decreciente, toca por mostrar que es decreciente en cada rango. Entonces vamos a mirar que es decreciente. Si, es, si x es menor que 0, es decreciente. Entonces vamos a mirar eso. Entonces, si tomamos un x menor que y comparamos 1 sobre x con 1 sobre y, pero estamos en el rango que es menor que 0, ay, perdón, aquí 1 sobre y. Entonces, fíjense que si paso este y a multiplicar al otro lado, el signo de la desigualdad me va a cambiar porque y es menor que 0. Pero si paso este x a multiplicar al otro lado, va a volver a cambiar el signo. Por tanto, vamos a tener que la función se comporta de esta manera, que es una función decreciente. ¿Por qué? Fíjense que cambió el sentido de la desigualdad, porque ahora el y está en la izquierda y el x en la derecha. ¿Listo? Entonces, si tenemos que el dominio de la función f de x igual a 1 sobre x son los números reales negativos, entonces tendríamos que la función es decreciente. Ahora, si tenemos que f de x igual a 1 sobre x está definida para todos los x mayores que 0, vamos a mirar que también es decreciente. Entonces tendríamos que 1 sobre x con respecto a 1 sobre x, a 1 sobre y, cómo se comporta.
Pues si pasamos el y a multiplicar al otro lado, como son positivos, va a mantenerse la desigualdad que tengamos. Y si pasamos el x a multiplicar al otro lado, nos queda y con respecto a x. Pero ya sabemos cómo se comporta y con respecto a x. Se comporta de esta manera. Por tanto, la desigualdad se mantiene y tendríamos que f de x es mayor que f de y que y es mayor que x. Por tanto, la función sería decreciente y decreciente estricta. ¿Listo? Claro, porque esa función no es ni creciente ni decreciente en todos los reales, pero sí es decreciente para los mayores que cero y decreciente también para los, digo, sería decreciente para los mayores que cero y decreciente también, pero solo en los menores que cero. No, fíjense, x es menor que y, eso lo asumimos desde el comienzo. Tomamos un x menor que y y vamos a ver qué pasa con sus imágenes. Y llegamos a que sus imágenes y es mayor que x, porque y sobre x es mayor que uno, porque uno sobre x es mayor que uno sobre y. Tomamos dos puntos, tal que uno es menor que otro, y llegamos a que su imagen es mayor. ¿Listo? Entonces, pues ese sería la definición de función creciente o decreciente. Pues resulta que hay un teorema que nos permite saber si una función es creciente o decreciente con sus derivadas. Entonces, el teorema, sea f una función en el intervalo AB, fíjense que aquí estamos hablando de un subconjunto de los reales, un dominio. Pero ahora lo que estamos diciendo es que el dominio es un intervalo. Es decir, sigue siendo un subconjunto de los reales, pero tiene que ser un subconjunto eh, convexo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los subconjuntos de los reales son conjuntos, digo, los intervalos de los reales son conjuntos convexos? Entonces aquí, si tenemos un subconjunto de los reales convexo, una función continua en AB, una función que es continua en ese intervalo y es derivable para todos los puntos dentro del intervalo, entonces vamos a decir que f es creciente si la derivada es mayor o igual que cero. Es creciente estricta si la derivada es mayor estricta que cero para todo punto dentro del intervalo. Vamos a decir que f es decreciente estricta si la derivada es negativa, es menor o igual que cero para todo x en el intervalo, y es decreciente estricta si la derivada es estrictamente menor que cero para todo x en el intervalo. Entonces, por favor, eh, demuestren que usando este teorema, que x al cuadrado en el intervalo 0 infinito es, es creciente.
Sí, pueden tomarlo o no tomarlo. Correcto. Es como dice Melanie. Si x es mayor que cero, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y si x es mayor que cero, 2x también es mayor que cero. Mayor estricto, de hecho. Entonces, eh, por tanto, la derivada sería creciente, ¿vale? En general, veamos que para todo, eh, miremos esto, este caso. Esa función, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? ¿O no saben? Porque pueden no saberlo, no hay problema. ¿Esa función es creciente o decreciente? O depende del n. En este caso es para todo n impar. Depende si es 3, 7, 5. Fíjense que estamos tomando los n impares. Entonces depende de cuál impar sea. O sea, depende si es 3, 5, 7, 1. No, no depende del signo X. Bueno, sí, sí, n impar y mayor que cero. Sí, tienes razón, Cristian. Faltó es decir eso. Listo. Entonces vamos a mirar. Vamos a demostrar que para todo n impar mayor que cero, esta función es creciente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se escribe un número impar? ¿Cómo se puede escribir un número impar? Una manera de escribir un número para que siempre sea impar. ¿Saben? ¿Conocen alguna? Correcto. Si nosotros escribimos el número bueno, en este caso no usemos n porque ya estamos usando n para definir el número, entonces usemos k. El número como 2k más 1 para cualquier k que pertenezca a los reales, a los naturales, digo. Entonces ahí tendríamos todos los números impares. Por ejemplo, si queremos el 1, reemplazamos el k por 0. Si queremos el 3, reemplazamos el k por 1. Si queremos el 5, reemplazamos el k por 2 y así sucesivamente. Pues aquí tenemos a todos los números impares, ¿cierto? Entonces tendríamos que f de x es igual a x a la 2k más 1. ¿Listo? Por tanto, ¿cuál es la derivada de f de x? ¿Cuánto daría esa derivada? Casi. La derivada daría 2k más 1 por x a la 2k. Ahora, si esto es un número impar, ¿esto qué tipo de número es? Correcto, par. Cualquier número multiplicado por 2, el resultado va a ser un número par. Entonces esto es un número par. Entonces lo que tenemos es que la derivada es un número que es mayor que cero siempre, porque k puede ser cero. El menor número que puede tomar k es cero. Y en ese caso esto sería 1 y sería mayor que cero. Entonces es 2k más 1
siempre es mayor que cero. Esto se cumple. Entonces tenemos algo que es mayor que cero multiplicado por algo elevado a un exponente par. Y sabemos que cualquier cosa elevada a un exponente par es mayor que cero. Entonces sabemos que x por 2k, x a la 2k digo, es mayor que cero. Entonces tendríamos que f' de x es mayor estricto que cero. Y esta función sería siempre creciente. ¿En qué caso es mayor o igual que cero? ¿Para qué x se cumple que es mayor o igual que cero? O sea, ¿en qué caso esto me da cero? No, cuando x es igual a cero. Fíjense que si k da cero, esto da uno. Entonces eso no importa. Exacto. Cuando x es igual a cero, entonces esta función sería creciente, pero no creciente estricta, ¿vale? Pero así demostramos que cualquier fx a la n con n impar es, es, eh, es creciente, ¿listo? Con las derivadas. Ustedes pueden demostrarlo, digamos, para todo. Esto les queda ahí de tarea, pues no es para entregar, pero les queda ahí de tarea, que demuestren que eh, esto, que fx igual a x a la n con n par es creciente para el intervalo 0, infinito. ¿Listo? Entonces ese háganlo ustedes, ¿vale, muchachos? Vale, entonces comprobemos que los otros ejemplos que habíamos mirado, pues también cumplen lo que acabamos de mencionar, que haciendo las derivadas podemos saber si es creciente o decreciente. Bueno, logaritmo natural de x no lo hicimos, se está en el video, pero pues la derivada del logaritmo natural de x es 1/x. ¿Y qué problema hay ahí? ¿Esa derivada siempre es mayor que cero? 1/x siempre es mayor que cero. Entonces, esa función, les voy a hacer una pregunta y me dicen sí o no. Entonces, esa función podría ser decreciente. ¿Y por qué no si se supone que cuando el dominio, si el, si la derivada puede dar negativo, entonces podría ser decreciente, ¿no? ¿Cuál es la razón? Exactamente. Muy bien, correcto. Por el dominio del logaritmo natural de x. Como el logaritmo natural de x solo está definido para los números mayores que cero, pues su derivada solo va a tomar esos valores. Entonces su derivada va a ser los 1/x, pero con x mayor que cero, y eso siempre va a ser positivo. Por tanto, esa función siempre va a ser creciente, ¿vale? Ahora, lo mismo con mx, la derivada es m, y la derivada va a ser positiva, negativa o cero, dependiendo de si m es positivo, negativo o cero, ¿vale? Seno de x, pues, va a ser igual a, la derivada es coseno de x, y coseno, pues, puede tomar valores positivos o negativos. El rango de coseno es -1, 1. Y esta es interesante.
Vamos a mirar esa por aparte. ¿Listo? Entonces, si tenemos f de x igual a 1/x, eh, ¿cuál es la derivada de esa función? Correcto. Entonces, la derivada de esa función es igual a x a la menos 1. Entonces, derivando tendríamos que es menos 1 por x a la menos 1 menos 1, es decir, menos 1 por x a la menos 2, es decir, menos 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Tenemos que es menos 1 sobre x al cuadrado. Esto lo podemos ver como menos 1 por 1 sobre x al cuadrado. Esto es negativo y esto es siempre positivo, porque tenemos un número positivo sobre x al cuadrado y x al cuadrado siempre es positivo. Entonces esto es positivo. Entonces menos por más da menos, entonces esto siempre va a ser menor que cero y esa derivada sería siempre decreciente. ¿Listo? Y decreciente estricta. ¿Vale? Pero fíjense que ahí está otra vez ese problema. Aquí no estamos diciendo nada sobre el dominio y aún así el criterio de la derivada nos dice que, que es decreciente, pero aquí estamos tomando tanto los positivos como los negativos. Entonces se estaría incumpliendo el teorema, ¿no? ¿O por qué no se está incumpliendo el teorema? Correcto, esa es la razón. Fíjense que el teorema dice que la función tiene que estar definida en un intervalo de los reales. Y si estamos tomando el dominio natural de 1/x, eso no se podría hacer porque 1/x no es un intervalo, es la unión de dos intervalos en los que no se incluye el cero. Por tanto, eh, y de hecho tampoco es derivable en cero. Entonces, para aplicar este teorema sobre la función 1/x, lo que tendríamos que hacer es aplicarla sobre el intervalo de 0 a infinito o sobre el intervalo de menos infinito a cero. Y en este caso sí se cumpliría. Pero tal como lo planteamos, digamos, con el dominio natural de 1/x, el teorema pues no se puede aplicar. ¿Listo? ¿Claro eso para todos? ¿Por qué no se puede aplicar el teorema? Bueno, entonces, fíjense que esto nos dio acá que menos 1/x al cuadrado siempre es menor que cero, pero eh, nosotros sabemos que esa función se comporta de manera creciente en algunos puntos. Más específicamente, se comporta de manera creciente acá. Cuando pasamos de este punto a este punto hay un crecimiento. Entonces este teorema está fallando ahí, porque nos está diciendo, no, esa función siempre es decreciente, pero encontramos algunos puntos en los que no es decreciente. Entonces, ¿por qué está fallando el teorema? Porque el teorema está definido para funciones que estén definidas de un intervalo de los reales a los reales. Fíjense que el dominio natural de 1/x es desde menos infinito hasta cero abierto y es unido desde cero abierto hasta infinito, es decir, no es un intervalo continuo, se saca el punto cero. Por tanto, este teorema no se puede aplicar para 1/x tomándola sobre todo su dominio natural. Tocaría definir el dominio en un intervalo para poder aplicar el teorema. ¿Listo? Vale. ¿Para todos también fue claro?
Listo. Entonces, pues eso sería todo por la clase de hoy, ¿vale? Hoy va a ser un poquito más corto para empezar de la próxima clase con funciones cóncavas y convexas. Yo también hice un video de eso, entonces se los voy a subir por si quieren verlo para estar preparados, porque ese tema es un poquito complejo, entonces para que lo vayan preparando. Y empezamos con ese tema de funciones cóncavas y convexas, ¿vale? Fíjense que funciones no es lo mismo que un conjunto, entonces no es lo mismo que vimos para conjuntos convexos. De hecho, no habían conjuntos cóncavos, eso no existe. Entonces aquí hay bastantes diferencias, ¿listo? Vale, yo subo las lecturas ahorita. Bueno, muchachos, entonces el lunes creo que es festivo, no estoy seguro. Díganme ustedes, ¿el lunes es festivo? Bueno, ¿alguien tiene problema con que hagamos clase el lunes? Bueno, de pronto a alguien le da pena decir que tiene problema por este medio. Entonces, si alguien tiene algún problema con eso, por favor escríbame un correo. Pero si no hay problema, pues yo haría clase el lunes para ir avanzando un poquito más con el tema. No hay necesidad de hacer encuesta porque no necesito que la mayoría pueda, necesito que todos puedan. Entonces, si solo una persona no puede, por favor escríbame, listo. Y no hay problema, o sea, no habría problema. Si no puede, pues listo, no se hace clase el lunes. De pronto haría una sesión de dudas, aunque como el tema recién ha empezado, no creo que haya muchas dudas. Entonces, en ese caso creo que no habría clase el lunes, ¿listo? Eh, sí, pero es que para hacer los parciales orales me gustaría tener un poquito de tiempo, entonces por eso me gustaría avanzar un poquito más rápido. Eh, sí, sí, lo importante es llegar a optimización, correcto. Importante que alcancen a ver esos temas. Bueno, si a cualquier persona, si no puede, escríbame, ¿listo? No va a haber problema, ¿vale? Y ya eso sería todo por hoy. Nos vemos el lunes o el miércoles, según sea el caso. Y hasta luego, muchachos. De pronto el lunes podría usarlo para si alguien tiene dudas del parcial. Sí, sí, mejor así. El lunes voy a estar disponible por si alguien tiene dudas de puntos del parcial, de si le quedó bien o mal o algo así. Eh, el lunes podría ser para eso, ¿vale? Voy a tratar de calificar, entonces no voy a calificar los talleres primero, sino primero los parciales. Voy a tratar de calificarlos el fin de semana, por si alguien tiene dudas de su nota, podría ser para eso el lunes. Pues teoría de juegos como tal nunca vamos a alcanzarla a ver bien, bien. Pero sí podríamos de pronto hacer alguna introducción a teoría de juegos. Sí, sería interesante. ¿Vale? De pronto como opcional para los que quieran verlo. De pronto, más que todo, yo creo que para los administradores y contadores, porque igual los economistas en algún momento lo van a ver y los profesores de teoría de juegos de la facultad son muy buenos. Entonces, la van a entender bien. Pero de pronto los administradores y contadores no puedan ver ese tema y es un tema muy interesante. Entonces, de pronto, haciendo una clase extra de eso, se puedan animar. ¿Listo? No, pues hay temas que yo como tal decido no darlos, ¿sí? Porque igual son temas de micro. Por ejemplo, René y Andrés enseñan elasticidades, cosas así. Pero yo esos temas o rendimientos marginales o cosas así, pero esos temas también se ven en micro, entonces por eso son temas que yo a veces decido dejar de lado, pero no es que no, o sea, no es que
nunca los vayan a ver, ¿sí? De hecho, esos temas como tal no son de cálculo, porque esos no se ven en materias de matemáticas, se ven en economía como tal, ¿listo? Entonces, no, aparte de eso, creo que ninguno se dejó de lado, ¿listo? Vale, bueno, entonces ahora sí, nos vemos el lunes para los que tengan dudas de su nota del parcial que voy a tratar de calificar este fin de semana. Bueno, bueno, un saludo, chao muchachos.